Apreciados hermanos, hoy vamos a concluir nuestra meditación acerca de Roboam, el joven imprudente que hemos venido considerando durante estos días. Y para concluir esta reflexión vamos a leer el epílogo en realidad de esta vida en el capítulo 12 del segundo libro de las Crónicas. Segundo libro de las Crónicas, capítulo 12. Y vamos a leer a partir del versículo primero. Leeremos todo el capítulo que tiene 16 versículos. Cuando Roboam había consolidado el reino, dejó la ley de Jehová y todo Israel con él. Y por cuanto se habían rebelado contra Jehová en el 5º año del rey Roboam, subió Sisac, rey de Egipto, contra Jerusalén, con 1,200 carros y con 60,000 hombres de a caballo. Mas el pueblo que venía con él de Egipto, esto es, de libios, suquienos y etíopes, no tenía número. Y tomó las ciudades fortificadas de Judá y llegó hasta Jerusalén. Entonces vino el profeta Semaías a Roboam y a los príncipes de Judá que estaban reunidos en Jerusalén por causa de Sisac, y les dijo: Así ha dicho Jehová, vosotros me habéis dejado, y yo también os he dejado en manos de Sisac. Y los príncipes de Israel y el rey se humillaron y dijeron: Justo es Jehová. Y cuando Jehová vio que se habían humillado, vino palabra de Jehová a Semaías diciendo: Se han humillado, no los destruiré, antes los salvaré en breve, y no se derramará mi ira contra Jerusalén por mano de Sisac. Pero serán sus siervos, para que sepan lo que es servirme a mí y qué es servir a los reinos de las naciones. Subió pues Sisac, rey de Egipto, a Jerusalén, y tomó los tesoros de la casa de Jehová y los tesoros de la casa del rey, todo lo llevó, y tomó los escudos de oro que Salomón había hecho. Y en lugar de ellos hizo el rey Roboam escudos de bronce, y los entregó a los jefes de la guardia, los cuales custodiaban la entrada de la casa del rey. Cuando el rey iba a la casa de Jehová, venían los de la guardia y los llevaban, y después los volvían a la cámara de la guardia. Y cuando él se humilló, la ira de Jehová se apartó de él, para no destruirlo del todo. Y también en Judá las cosas fueron bien. Fortalecido pues Roboam, reinó en Jerusalén. Y era Roboam de 41 años cuando comenzó a reinar, y 17 años reinó en Jerusalén, ciudad que escogió Jehová de todas las tribus de Israel para poner en ella su nombre. Y el nombre de la madre de Roboam fue Naama Amonita. E hizo lo malo, porque no dispuso su corazón para buscar a Jehová. Las cosas de Roboam, primeras y postreras, ¿no están escritas en los libros del profeta Semaías y del vidente Ido en el registro de las familias? Y entre Roboam y Jeroboam hubo guerra constante. Y durmió Roboam con sus padres y fue sepultado en la ciudad de David, y reinó en su lugar Abías, su hijo. Que el Señor añada su bendición a la lectura de su palabra. Hay un texto en Jeremías, el capítulo 17, el versículo 9, que dice así: Engañoso es el corazón más que todas las cosas. Qué bien se entiende este texto a la luz de la triste actuación de este joven imprudente,
de este rey que no supo aprovechar la oportunidad que Dios le dio. Hemos leído acá en el verso primero, cuando Roboam había consolidado el reino, dejó la ley de Jehová y todo Israel con él. ¿Cómo podemos nosotros ser instrumentos para mal o para bien? La triste actuación de Roboam en dejar la ley del Señor arrastró consigo a toda la nación, a todo Israel, a todo el pueblo que Dios le había confiado. Por eso es importante que los guías espirituales en las iglesias se aferren hasta con los dientes, si usamos este sentido metafórico, se aferren a la verdad de Dios para no arrastrar con el error de ellos a la congregación. El corazón humano es engañoso y nunca deberíamos olvidar esto, hermanos. El corazón humano es engañoso. Cuando Roboam se consideró fuerte, se apartó del Señor y entonces fue más débil que nunca. Cuando él se consideró fuerte, entonces fue más débil que nunca. ¿Cuán diferente es el concepto del apóstol Pablo sobre sí mismo cuando escribe a los Corintios en la segunda carta, capítulo 12, versículo 10, estas palabras: por lo cual me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Notemos el resultado del desvío de Roboam y sus inmediatas consecuencias. Los resultados de su desvío. Primero, verso 5. ¿Qué dice el verso 5 que hemos leído en 2 Crónicas capítulo 12? Vosotros me habéis dejado y yo también os he dejado. Dios utilizó como castigo a Sisac, rey de Egipto. Y aunque el castigo fue abreviado, Roboam tuvo que sufrir humillación y despojo. Es que tenemos que recordar esto, hermanos. El pecado, la desobediencia a la palabra del Señor, el apartarnos de Él, nos traerá siempre la vergüenza que humilla. Seremos despojados de privilegios y bendiciones que habíamos poseído y alcanzado en la vida espiritual. En segundo lugar, verso 6. Los príncipes de Israel y el rey se humillaron y dijeron: justo es Jehová, justo es Jehová. La verdadera humillación siempre se demuestra en dos cosas. Escuche bien, cuando hay hermanos descarriados y quieren volver al Señor, la verdadera humillación siempre se demuestra en dos cosas. Primero, en la convicción del pecado que se ha cometido. Y en segundo lugar, el reconocimiento de la justicia que por derecho le asiste a Dios. En tercer lugar, otro de los efectos fue en el verso 7. Se han humillado, no los destruiré, antes los salvaré en breve. ¡Cuán bueno es el Señor! ¡Cuán bueno es el Señor! Ante la primera demostración de arrepentimiento sincero, Él está dispuesto a perdonar, a multiplicar sus perdones. Dice en Isaías 55:7, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. El Señor se complace, se deleita, se gloría en su misericordia. Sin embargo, los culpables
Debían experimentar la diferencia entre servir a Dios y servir, en cambio, a sus enemigos, dice el verso 8. Dios no los destruyó llevándolos al cautiverio, desarmando del todo la nación por medio de Sisac, pero les despojó de los tesoros. Lo que hace el enemigo, despojar al creyente cuando se aleja del Señor de todos sus tesoros espirituales. Y aquí el Señor, como medida de castigo, impone que sean siervos del enemigo, es decir, que sirvan al enemigo. Y van a aprender la diferencia entre servir a Dios y servir al enemigo. ¿Qué diferencia entre servir a Cristo y servir al pecado? Hay un pensamiento muy llamativo en el Evangelio de Mateo, el capítulo 11. Todos lo conocemos, estos textos de la palabra de Dios. En Mateo, el capítulo 11, en los versos 28 al 30. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo. Todos conocemos qué es el yugo, ese instrumento que une a dos bueyes para el trabajo. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Es mejor servir al Señor, porque su yugo es fácil y ligera su carga. Y el Señor nos hace notar la diferencia entre servir al enemigo. Eso es lo que dice acá la palabra de Dios. Hay un texto muy llamativo, muy significativo en la carta del apóstol Pablo a los Romanos, en el capítulo 6, el versículo 22, que dice así: mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios. Escucha, hermano, hemos sido libertados del pecado para ser siervos. El siervo no es para mandar, el siervo es para servir. Hemos sido hechos siervos de Dios. Tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Por lo tanto, el privilegio está entregado y dado. El privilegio es nuestro. Podemos servir a Dios. Los versículos 9 y 10 de 2 Crónicas 12 dice: y tomó los escudos de oro que Salomón había hecho, y en lugar de ellos hizo el rey Roboam escudos de bronce. Los que contemplaron un día en vida de Salomón aquellos escudos brillando al sol en manos de una guardia magnífica y bien plantada, y ahora solo veían una pobre imitación de bronce, porque el enemigo se llevó los escudos, se llevó el tesoro, y el rey tiene que hacer una imitación. Cuando se deja despojar el cristiano de los valores espirituales, va a buscar imitar y copiar del mundo algo que brille un poco. Esto es lo que vieron los de Judá. Podían decir ellos, los que conocieron los primeros escudos de oro que hizo Salomón, y los que ahora, a la falta de los escudos de oro que se llevó Sisac, rey de Egipto, Roboam ha hecho de bronce. Los que veían esta diferencia podían decir las palabras de Lamentaciones 4:1. ¿Cómo se ha ennegrecido el oro? ¿Cómo el buen oro ha perdido su brillo? Ojalá que nosotros, hermanos, no perdamos el brillo que nos regalan los bienes, las riquezas espirituales en Cristo el Señor. Todo esto es un fiel reflejo de la mutación de una gloria humana transitoria y de los efectos del pecado.
En el versículo 5, en el versículo 12 leemos, y también en Judá las cosas fueron bien. Las cosas fueron bien. Si queremos que las cosas vayan bien, debemos imitar a quienes se humillaron y retornaron al camino. Si queremos que las cosas vayan bien, tomen en cuenta. En el versículo 11 se nos sugiere algo de importancia. Dice, y cuando el rey iba a la casa de Jehová. Y cuando el rey iba a la casa de Jehová. Hermano, ¿has olvidado ese camino? ¿Te has olvidado del camino que te lleva a la casa de Jehová, a congregarte en la iglesia? David había dicho un día, yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Eso se lee en el Salmo 122, versículo 1. Yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. ¿Quiénes han olvidado ese camino? Han perdido el gozo y la alegría que poseía el salmista en ir a la casa de Jehová. Pero hay misericordia en el Señor para restaurarnos si le buscamos humildemente. En el versículo 14, por fin leemos esto. E hizo lo malo, porque no dispuso su corazón para buscar a Jehová. Tuvo guerra perpetua con Jeroboam. Las cosas primeras y postreras de Roboam nos dan una solemne lección. Y con esto yo resumo todo. Primero, la importancia que tiene por su influencia en la vida un buen o un mal consejo. Sepamos dar consejos y sepamos valorar los buenos consejos. Pero no olvidemos que los mejores consejos los tenemos a nuestra disposición en la palabra de Dios. Segundo, la influencia de aquel consejo imprudente en la vida del joven monarca echó a perder su vida, su reinado y su pueblo. Nunca reparó el daño de aquella imprudencia. Oh, hermanos, si aprendiéramos esto. A veces por imprudentes hacemos un daño que en el resto de nuestras vidas jamás lo vamos a poder reparar. Y lo peor es que a veces el daño no solamente es para nosotros, es para nuestra familia y es para la iglesia donde nos reunimos. El Señor nos haya ayudado y bendecido mientras hemos estado considerando la conducta, el comportamiento de este joven rey imprudente.